Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven y me acompañan a esta hora. Si es de su agrado y su gusto compartir estos mensajes, lo puede hacer. Mándeselo a sus seres queridos. Yo lo único que hago es reflexionar sobre la palabra de Dios, es apologética. Como es apologética, significa que es escudriñar las escrituras, buscar los significados que están al interior de ella y transmitírselos a ustedes. Yo no invento nada, no creo nada, solamente leo y le reflexiono sobre lo que está escrito. No es la palabra mía, es la palabra de Dios. Yo soy un pecador, igual que ustedes. Bueno, sin juzgarlos, por supuesto. Pero yo me considero un pecador de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Todos los días peco. Por ello, leer la palabra de Dios es un poquito difícil, porque dirán muchos, ¿y este qué se cree? Un pecador leyendo la palabra de Dios, claro. Pues no de que Dios nos manda a todo el mundo a leer la palabra de Dios, y ojalá usted que también me está escuchando diga, pues yo también lo voy a hacer, leer la palabra de Dios. ¿Cuál es la condición de leer la palabra de Dios? Que al leerla, la palabra de Dios va para mí y va para ustedes. Por lo tanto, la palabra de Dios no va para allá, pum, pum, no, viene para acá también. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, sé que estoy leyendo para mí y para ustedes. Así es que es fácil de entender la palabra de Dios desde ese punto de vista. Por eso muchos hermanos separados se salieron de la Iglesia Católica. Malos católicos. Se salieron porque creyeron que la Iglesia Católica estaba llena de pecadores y entonces ellos querían pertenecer a una congregación donde no hubiera tanto pecado. Y resulta que al salirse cometieron un pecado más terrible todavía, que es un pecado mortal, el pecado de la apostasía, que es renegar de la doctrina de Cristo fundada en Mateo 16-18 hace 2000 años, cuando le entregó su iglesia a Pedro. Eso está escrito en las Escrituras. Por lo tanto, cuando usted se sale de la Iglesia Católica, ya de por sí se está ganando su propia condenación, porque está renegando de la doctrina de Cristo. Jesucristo ordena, vaya, prediquen, enseñen todo lo que yo les he enseñado, enseñándoles a obedecer. El que quiera creer se salvará, y el que se resista a creer, condenado está. Vamos entonces a leer la palabra de Dios hoy. Ojalá escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, porque hoy la palabra de Dios va para ustedes y va para mí. Vamos a reflexionar porque es muy bonita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Romanos 6, 12, 18. Ofreceos a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida. Hermanos, que el pecado no siga dominando vuestro cuerpo mortal, ni seáis súbditos de los deseos del cuerpo. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado, como instrumentos del mal. Ofreceos a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida, y poned a su servicio vuestros miembros como instrumentos del bien. Porque el pecado no os dominará. Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados y liberados del pecado. Os habéis hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Qué mensaje tan duro este que acabamos de leer, muchachos. No seamos instrumentos, nuestro cuerpo, nuestros miembros, del pecado y del mal. Oiga, yo recuerdo mi juventud, porque esto va para una bofetada para mí, ya, pum, pum, pum. Mi juventud, toda descarriada. Descarriada en el sentido de lujurioso. Muy lujurioso, muchachos. Claro. Y entonces la lujuria nos lleva a ser esclavos del pecado, de forma material, corporal. Y dice aquí la palabra a los romanos, no seáis esclavos del pecado para el mal. Seáis esclavos
para el bien. ¿Qué debemos hacer para ser esclavos del bien? Entregarnos completamente a Dios, completamente a Dios. Y aquí voy a poner un paréntesis así, un paréntesis. Los hermanos separados, ¿cuántos de ustedes me han escuchado esto? Es que cuando yo era católico, yo era un tomatrago. Cuando yo era católico, yo era un drogadicto. Cuando yo era católico, yo era un hombre lujurioso. Cuando yo era católico, yo le pegaba a las mujeres. Pero desde que me salí de la iglesia católica y me metí a Cristo, me convertí a Cristo, ya no volví a tomar, ya no volví a fumar droga, ya no volví a pegarle a las mujeres, ya no soy lujurioso, ya soy un hombre entregado a Dios. Oigan a este, ¡ja! Cuando era católico, cuando era nada, mijo. Más bien, porque cuando era católico se hubiera sostenido en el catolicismo y se hubiera sostenido en la fe en Cristo, que era la que le daba a usted la libertad de escoger entre el bien y el mal. Por eso las palabras de Jesucristo tienen tanto sentido hoy día. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que se venga conmigo está libre, está en libertad. ¿Y cuál es esa libertad? La que yo les decía ayer, una libertad terrible y peligrosa. Porque Dios no ata a nadie para pertenecer a la iglesia, no ata a nadie obliga. Porque le dijo a esos hombres que le pedían la semana pasada, les recuerdo haber leído ese texto, le pedían, danos un milagro y creeremos en ti. Y Jesús dijo, esta generación necia y perversa pide una señal y no les será dada ninguna señal, les va a tocar creer por fe. Como Jonás convirtió a los de Nínive, como la reina del sur vino y creyó en Salomón por fe. Así esta generación perversa les va a tocar creer solamente por fe, no por milagros. Que yo era drogadicto y me salí y ahorita ya por Jesucristo ya no soy. Oigan a este, ya lo atojó el demonio, mijo. ¿Cuál Jesucristo? Si usted se hubiera conservado en la fe de Cristo, seguiría en la iglesia católica. Pero es que aquí hay otra frase terrible que seguramente al día del Evangelio lo vamos a leer. Voy a leer una, o recordar una que dice, al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Cuando un católico o mal católico llega a un pastor de una iglesia separada y se lo lleva, no se lo llevó para los lazos de Cristo, se lo llevó para los lazos del demonio. Porque si hubiera sido de Cristo, si hubiera conservado en Cristo en la fe, estaría confesándose y estaría comulgando como Jesucristo ordena en su palabra. Pero ahora, ¿qué dicen? No hay necesidad de ir a comulgar, no hay necesidad de ir a confesarse con un hombre que es un pecador igual que yo o quizás peor. Y eso es el demonio atándolo para que no vayas a estar en estado de gracia de Dios. Es lo que hoy está diciendo Pablo en su escrito. Voy a más o menos. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos del mal. Ofreceos a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida, y poner a su servicio vuestros miembros como instrumentos del bien. Cuando uno anda en los pies de Cristo, ya no busca pecar. No busca pecar. Se abstiene de pecar. Y por eso la pregunta que él hace aquí, muy interesante, porque el pecado no os dominará. Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando uno permanece en Cristo, cuando uno se confiesa, cuando uno va y comulga todos los días y permanece en la Eucaristía, es muy difícil que una persona caiga en tentación porque ya está en estado de gracia. Dios lo mantiene, Dios lo sostiene, Dios le ayuda. Por supuesto que el Padre nuestro nos dice al final, y líbranos del mal, porque no quiere decir que ya no vamos a volver a pecar. Quiere decir que Dios nos va a cuidar del maligno, como cuando Pepe Grillo le decía a Pinocho, Pepe Grillo era la conciencia, y entonces le decía a Pinocho, no te vayas, vete para la escuela,
No te vayas con los amigos por allá a jugar, no, vamos para la escuela. Los buenos consejos del Espíritu Santo siempre se te van a revelar, siempre te van a decir, esto es correcto o esto es incorrecto, y el Espíritu Santo te va a guiar siempre por lo correcto, te va a guiar siempre por el bien, jamás te va a soltar por el mal, porque tú estás entregado en gracia a Dios y el Espíritu Santo te va a cuidar. Es lo que está escrito acá, por eso dice así, pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis a esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados. Aquel modelo de doctrina, por eso es que ahorita al principio les dije yo que Jesucristo les da una orden a sus discípulos y les dice, vayan a predicar al mundo entero mi palabra, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. ¿Y qué fue lo que Jesucristo les enseñó durante 3 años? Su doctrina, la doctrina de Cristo. Debemos ir a confesarnos con un sacerdote. ¿Quién lo ordena? Jesucristo. Debemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque en esa hostia está el cuerpo y la sangre de Cristo que nos dan vida eterna. ¿Qué hacemos nosotros? Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo porque queremos vida eterna. Cuando usted es esclavo del pecado y del mal, dice, yo por allá no voy. Ese señor es un hombre común y corriente como yo y quizás es más pecador que yo. ¿A quién está escuchando? Al demonio. ¿Dios le está aconsejando eso? No. ¿Quién le está llevando a usted? Una doctrina de demonios, un pastor que dice estar con Dios y resulta que es un ministro de la maldad. Es un ministro del mismo Lucifer aquí en la tierra. Qué pesar de todos esos pastores. Creen estar en la verdad cuando lo que los cobija es un demonio que los está llevando por el camino errado. Por eso está escrito en la palabra que en los postreros tiempos muchos hombres apostatarán de la fe de Cristo, apostatarán de la fe en Cristo y los llevarán y los conducirán a doctrinas de demonios. Está escrito en la Biblia, así es que ahí nada hay que hacer. Por eso, muchachos, sigamos avanzando en estas lecturas del día de hoy. Bueno, vamos con el Salmo 123, es un resumen. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello. Las aguas espumantes, bendito sea el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Oiga, no se les olvide este salmo, Salmo 123. ¿Sabe qué son los salmos, muchachos? Son alabanzas, cánticos al Señor. Usted tiene una tribulación, usted siente miedo, usted siente angustia, o usted está contento porque le salió un negocio, o usted está contento porque va bien en la familia, la esposa lo quiere, los hijos lo adoran, la familia fructifica. Para eso son los salmos, para dar gracias, pero también para invocar el nombre del Señor en las tribulaciones. Mire que hoy el Señor en este salmo nos está diciendo que gracias a Dios pudimos pasar por situaciones difíciles, donde el agua nos llegaba al cuello, donde el Señor no hubiera estado con nosotros, nos hubiéramos hundido, donde el Señor no hubiera estado con nosotros, nos hubiera tragado el mundo. Leámoslo brevemente, así rápidamente. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte,
Que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, pero el Señor estuvo al lado de nosotros. Tanto ardía su ira contra nosotros, nos habrían arrollado las aguas, llegándonos al torrente hasta el cuello, nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Pero el Señor estuvo con nosotros. Por eso bendito sea el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Eso es el mensaje de este salmo. Que si nosotros estamos en la gracia de Dios, Dios nos cuida y nos protege de nuestras tribulaciones. Y nos vamos al primer texto. No seamos esclavos del mal, sino que seamos más bien esclavos del bien. Que todo nuestro cuerpo, nuestros miembros sean al servicio de Dios, al servicio del bien, y Dios nos protegerá. ¿Cómo es esto, muchachos? Hay que ir a misa, hay que entregarnos a Dios, hay que ir al Santísimo y visitarlo todos los días, 5 minutos, 10, 1 hora. Hay que ir y entregar nuestras vidas, nuestra fuerza, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestros hijos, nuestra vida, nuestro trabajo a Dios, para que Él sea el que nos cuide. Aquí está diciendo, si nosotros no hubiéramos estado con Dios, nos hubieran derrotado los enemigos, nos hubieran tragado ellos feroces contra nosotros, pero Dios nos protegió. Y vamos a leer el Evangelio, que el Evangelio es una cosa impresionante. San Lucas 12, del 39 al 48. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas, y a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá poco. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le cogió, más se le exigirá. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, quiero decirles un detalle que me pasó cuando yo estaba hace 5 años, cuando me iban a operar de la vesícula. Entonces, estando allí en la espera, apareció una familia ahí en el piso mío del hospital. Y entonces esa familia eran de Andalucía. Y entonces ellos decían que se habían salido de la Iglesia Católica porque un día fueron a misa y resulta de que estaban en misa y el padre daba misa lo más de lindo y todas esas cosas, y ellos se transportaron y se elevaron y se sintieron, y que después, cuando salieron, regresaron al parque y encontraron al padre dizque bailando con sus feligreses en plenas fiestas. Y entonces nosotros nos preguntamos: ole, ¿qué clase de religión es esta en la que estamos? Un sacerdote allá bailando y no sé si tomando con sus feligreses, cuando debería estar dando ejemplo. Y yo les dije a estos caballeros: qué poca fe la de ustedes, muchachos, qué poca fe la de ustedes, y qué manera de juzgar tan brava la de ustedes para condenar.
Porque ustedes debieron haberse hecho un montón de preguntas. ¿Por qué el sacerdote salió ahí? ¿Qué estaba haciendo con ellos? ¿Por qué estaba divirtiéndose o compartiendo con sus feligreses en ese momento? Y no entrar a prejuzgar y a enjuiciarlo y condenarlo. Y peor, fue tan dura la condenación que hasta ustedes se condenaron a sí mismos saliéndose de la única iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica. Pero les voy a dar a ustedes, muchachos, 3 frases con las que yo defiendo a un sacerdote, con las que César True Arias defiende a un sacerdote. La primera es: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice Señor. Y entonces le explicaba yo a ellos en el altar se revisten de Cristo, hablan bonito de Cristo. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Si ellos, después de predicar a Cristo allá en el púlpito y todo esto, y salen a la calle a denigrar o a hacer o a cometer pecados, se les va a juzgar severamente, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Caso por ser sacerdotes ya son salvos? No, señor. Ellos no son salvos, ellos nos llevan la delantera porque se les ha dado otro. Y la segunda frase es: al que mucho se le da, mucho se le juzgará, y al que poco se le da, poco se le juzgará. Y a ellos se les dio mucho, se les dio la palabra de Dios como un gran tesoro, y por eso ellos van a ser juzgados severamente por habérseles entregado todo, la doctrina de Cristo, para enseñarla. Y la tercera frase es esta, la que aparece aquí: al que mucho se le dio, es la misma, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, y al que mucho se le cogió, más se le exigirá. Y la otra frase que yo utilizo para defenderlo a ellos es: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Esa es la tercera frase que yo utilizo: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Porque ellos en el púlpito, allá en el altar, están revestidos de Cristo. Ya no es el sacerdote, don fulano o don sutano, no, es Cristo revestido de ese sacerdote en ese momento, o es ese sacerdote revestido de Cristo en ese momento. Y quien está hablando ahí en esa iglesia, en esa Santa Misa, es Cristo, no es un sacerdote, es Cristo mismo el que está oficiando la misa. Así está escrito en la Biblia. Y por eso hoy vamos a analizar este evangelio, que es bastante duro. Por eso es que Pedro le pregunta: venga, Señor, ¿usted dice esto por nosotros o por todos? Y Jesús le dice: yo creo que lo estoy diciendo es por ustedes, porque ustedes son mis empleados, ustedes son mis criados, ustedes son los que les voy a entregar mi tesoro para que vayan y lo prediquen al mundo entero. Es a ustedes, los sacerdotes, a los que yo les voy a hablar en este momento. Y así lo vamos a tomar en estos momentos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, le está hablando a sus discípulos, no se lo olvide. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no a la gente, a sus discípulos. Luego la enseñanza es para sus discípulos. Y por eso es que Él le está diciendo: comprender que si supiera el dueño de aquella hora viene el ladrón, no se le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Por eso Pedro le pregunta: venga, Señor, ¿esto que usted va a decir es para todo el mundo o es solamente para nosotros? Y por eso Jesús le responde: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la narración a sus horas? ¿Quién es el administrador? Pues los discípulos. ¿No ve que Dios los escogió a los 12? ¿A quiénes? A los que Él quiso, y los llamó, y al primero que llamó fue a Pedro, y luego llamó al resto, 12. Y durante 3 años a esos 12 los nombró administradores de su iglesia. A los 12, a Pedro lo puso como cabeza principal, pero a los 12 son los administradores. ¿Quién es ese administrador solícito que Dios le va a entregar su tesoro para que vaya a administrar lo de Él? ¿Y qué es? Y dé la ración, o sea, reparta la Eucaristía al mundo entero. Los sacerdotes. A ellos se les confió mucho, un poder, y por eso Jesucristo les llama la atención de esta manera a todos los sacerdotes.
Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas y a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espere y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. Por ser sacerdote ya es salvo. ¿Qué? Mentiras. Será condenado como si fuera un infiel, igualito. Se le entregó un tesoro, la palabra de Dios, para que la administre y la enseñe. Se le confió un poder que es el de la unción de las manos. Y aparte de eso, se le consagró las manos para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Solamente un sacerdote puede levantar la Eucaristía, puede levantar el pan, puede levantar el vino y consagrarlos en el nombre de Cristo y convertirlos en cuerpo y sangre de Cristo. Solo un sacerdote puede hacer eso. Ellos tienen esa facultad revestida en Cristo y por eso Dios les dice, a ellos se les dio mucho, pero mucho se les va a juzgar si se comportan mal. Por eso cuando a mí no me importa que un sacerdote lo van a condenar por pedófilo, porque violaba niños, que lo condenen. Que es que la Iglesia Católica se hizo la tonta y no fue capaz de juzgarlo ni condenarlo. Ya vendrá el juez de jueces y condenará a ese sacerdote pedófilo y traidor de la iglesia. ¿A mí me importa? ¿Qué? A mí eso no me importa. A mí lo que me importa es estar con Cristo. Entonces yo le ponía un ejemplo a una persona y va para ustedes, muchachos. Pónganle cuidado a este ejemplo terrible que voy a poner. Resulta que yo, como buen católico, me fui para el confesionario y me confesé con el padre Oscar Eduardo. Me confesé con el padre Oscar Eduardo. O con X padre, no pongamos nombres porque después ya me lo van a señalar. Con el padre X. Y entonces con el padre X me confesé, me liberó de mis pecados, me dijo, yo en el nombre del Padre, del Hijo, te absuelvo de todos tus pecados, vete y no peques más, etc. Me liberé de mis pecados. Y resulta que a la hora estaba yo ahí en la oficina del canal CNC, cuando vinieron a decirme, ve César, acabaron de capturar al padre, porque resulta que lo demandan por pedófilo, y es que violó unos niños. Es que en cierta parte violó unos niños y lo demandaron y todo, y resulta que está capturado por pedófilo. Entonces la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿mi absolución de pecados es válida o no es válida? A pesar de que ese sacerdote era un pecador o era un pedófilo, ¿es válida o no es válida? Para los protestantes, ¿sabe qué es? Comida para ellos, para seguir rajando a los pobres sacerdotes. Claro, por eso es que yo no voy y me confieso con un sacerdote, porque es un hombre común y corriente y a veces peor que yo, porque mira, resultó hasta pedófilo, dicen los malos católicos y los protestantes. Pero para mí, que soy un buen católico, digo, bendito sea Dios, porque yo sigo libre de mis pecados, porque Él, revestido de Cristo, me liberó de mis pecados. Pero la justicia del hombre castigará a ese mal sacerdote por haber violado a esos niños. No porque él haya sido un pecador cuando me absolvió, no quiere decir que él me absolvió. El que me absolvió fue Cristo. Él fue el que me absolvió. Por eso no me preocupa. Si cometió pecados y la justicia lo haya culpable, que le metan 20, 30, 40 años de cárcel por degenerado y por miserable. Pero yo sigo con la gracia de Dios. Yo sigo con la gracia de Dios, y por eso aquí hasta Dios dice esas cosas terribles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Por eso al que poco se le dará, poco se le juzgará, pero al que mucho se le confió, más se le exigirá. Ese es el mensaje de hoy, muchachos. Todo sobre el pecado. No debemos juzgar ni condenar a nadie. Espero que ustedes no me juzguen ni me condenen que soy un pecador. No es que yo todos los días les declaro eso, que yo soy un pecador, pero sí estoy en las manos de Dios para no pecar y salir por avante
en el bien. Mis manos, mi cuerpo, mi ser están puestas en el bien. Cometo pecados, lo reconozco. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.